en la vida. La vida no se rige por el azar, hermano. Dios estableció principios, leyes espirituales, así como hay un principio llamado la gravedad que atrae los cuerpos hacia la tierra. Existen diferentes principios y leyes, y aquí vamos a leer un principio en la Biblia para todo hijo de Dios. O sea, qué importante es saber qué leyes me rigen o qué principios lleva mi vida, que es lo más importante. Hay personas que no saben esto y bueno, son a veces amuletos de la suerte para otros. Y les voy a decir por qué. Pero tenemos que conocer este principio de vida, en la vida. Hay varios aquí en esta lectura que voy a dar, pero hay uno que sobresale. Y es la vida de José. En el capítulo 39, si tienen Biblia, busquen Génesis 39, vamos a encontrar ahí a un esclavo y fue vendido. Este muchacho de 17 años, tenía varios hermanos, eran 12 hermanos, y quien ha leído la historia de José sabe a lo que me refiero. ¿Cuántos levanten su mano? Y el que no lo ha leído no se preocupe, no hay problema, pero puede empezar a leer hoy día o mañana en su casa. Es una historia maravillosa, hermano. Yo siempre que leo esta historia me pongo a llorar. No sé por qué, pero me pongo a llorar. Será porque veo un cuadro precioso del sufrimiento del Señor en la cruz y tantas cosas, y cómo nosotros muchas veces pasamos en la vida situaciones o nos toca vivir situaciones muy fuertes y muy duras. No la hubiésemos querido pasar, pero nos tocó vivir ciertas cosas. Si nos pusiésemos a conversar cuántas cosas nos sucedieron en la vida que no queríamos que nos pase, bueno, de repente soltaríamos una lágrima, pero lo importante es que ya pasó. Amén, ya pasó. Y ahora todo es diferente. Vamos a leer en el capítulo 39. Si tienen Biblia, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, y bien atentos aquí. Mas el Señor, versión Valera dice Jehová, mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quiero dar una oración al Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, porque éramos esclavos. Éramos esclavos antes, Señor, en el mundo. Esclavos de diversas concupiscencias, dice tu palabra, Señor. Esclavos en nuestros deleites, Señor. Pero ahora te hemos conocido y te damos gracias, Señor, por habernos sacado del mundo, Padre, y habernos puestos en Cristo, Señor, a cada uno de nosotros. Usa mis labios esta mañana, Señor, lo que tú quieras transmitir a través de mi boca, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Esta historia es muy maravillosa porque tiene diferentes cuadros. Una familia constituida de papá y mamá, donde este jovencito a los 17 años vino un sueño de parte de Dios. Qué importante es eso, cuando ya tú comienzas a relacionarte con Dios, las cosas no van a ser igual, hermano. De repente comienza a levantarse en el hogar situaciones, con la familia, con tus propios hermanos, porque bíblicamente hablando, este es un cuadro de una familia
que sabía de Dios, pero este era un muchacho especial que comenzó a recibir cosas de Dios. Entonces es diferente cuando usted viene a la casa del Señor o a la reunión, usted escucha la palabra, pero cuando Dios comienza ya a manifestarse en su vida, es una cosa muy maravillosa. Por ejemplo, yo veo acá a Santos, un jovencito. Desde niño lo llevaron a la iglesia a escuchar la palabra, pero ha llegado un momento en que Dios ha tenido que manifestarse ya en su vida. Cuando comienza el Espíritu de Dios a moverse en la vida de una persona, ya las cosas comienzan a cambiar, toman otro rumbo. Y este joven fue vendido por sus hermanos. La historia es muy conmovedora, saben ustedes, fue vendido por envidia, porque solo él habló, él reveló algo que Dios le había dado. De repente, inocentemente, ingenuamente, él abrió su boca. No debía hacerlo. A veces nosotros también, cuando nos emocionamos, abrimos nuestra boca y decimos, y la gente nos queda mirando, y ¿qué tiene? Qué raro, se cree lo máximo, y en fin. Y es bueno ser prudente, pero este muchacho tenía inexperiencia, 17 años, y contó algo que Dios le había dicho. Y por esa causa fue que sus hermanos lo vendieron, le tuvieron envidia. Y aquí en este capítulo 39, él fue vendido a Egipto. Y llegó a la casa de uno llamado Potifar, que era segundo después del rey de Egipto, Faraón. Miren qué interesante, hermano. No le voy a contar teológicamente la historia, pero qué interesante, llegó a esta casa. Y los versículos bíblicos dicen que el Señor estaba con José. Y él era un esclavo. Un esclavo en aquellos tiempos no tenía derecho a nada. Le ponían su aretito de esclavo y él no tenía derecho a nada. Si su amo quería, lo libraba y le decía, vete. No tenía derecho a nada. Pero lo que más me llama atención en este versículo es que dice que él era varón próspero. Lea conmigo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Nada era de él, era de su amo. Pero era un esclavo y tenía prosperidad. Número 1, hay un principio en la palabra, y eso se lo voy a demostrar bíblicamente. Donde un hijo de Dios, donde una hija de Dios llega, ese lugar tiene bendición. Ese empieza Dios a hacer algo en eso. Ese es un principio de la vida. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Con seguridad. Pregunta, ¿dónde está usted en este momento? ¿En qué lugar? ¿Está trabajando? ¿Está viajando? ¿En dónde se encuentra usted? Miren, voy a darle un caso contrario. Jonás era un profeta bíblico y Jonás recibe una instrucción de Dios, un mensaje de Dios. Dios le dice, ¿sabe qué, Jonás? He visto a Nínive, pecadora, no quiero destruirlo. Ve y dale su mensaje. Porque a Dios no es un Dios que destruye, pero cuando las naciones se ponen fuertes y se endurecen, Dios tiene que derribar ciertas cosas, como lo hizo con Egipto. Egipto quedó destruido prácticamente. Y sale Israel de Egipto. Y Dios le da un mensaje a Jonás. Ve a Nínive. Pero ¿saben la historia de Jonás? Si no saben, se las resumo. Él no quiso ir. Compró su pasaje para irse en un barco en una dirección contraria. Un hijo de Dios, un profeta de Dios, un bendecido, digamos ahora. Pero se fue en sentido contrario. No estuvo en el lugar correcto. Anote estas cosas. Porque como hijo de Dios podemos estar en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. Y Jonás tomó su barco y se fue. La Biblia no dice, pero los navegantes fenicios eran tremendos navegantes. Y no pudieron, dice que el Señor comenzó a levantar una gran tempestad y los navegantes, como que el barco se hundía. O sea, un hijo de Dios que estaba fuera del lugar correcto le causó dificultades a esos navegantes. Pero aquí vemos el cuadro de José estando en un lugar correcto. ¿Y qué pasó? La bendición de Dios comenzaba a fluir y comenzaba a fluir. Ese es todo el mensaje esta mañana, hermano. Ya me adelanté, creo. ¿Se da cuenta? Un Jonás, desobedeciendo la palabra, ante un llamamiento, no conocía a Dios. Acá es algo importante, vamos a hacer un paralelo.
Cuando yo no entiendo bien algo del Evangelio, no lo voy a hacer. Porque no lo entiendo, hermano. El Evangelio no es una imposición. A usted no se le obliga a venir acá. No es obligación. Este Evangelio es un Evangelio de entendimiento. Donde usted entiende, ahora sí. Uy, tanto luchaba, me golpeé por acá, pero ahora entiendo, Señor. Ahora sí me enrumbo. Jonás no conocía o no tenía conocimiento de que Dios hace lo que Él quiere. Se terminó la batería, ¿verdad? ¿Me ayuda, por favor? Jonás no tenía conocimiento que Dios hace lo que Él quiere. Y como quiere, donde quiere y a la hora que quiere. Un misionero me dijo un día, hermano, Dios, así me dijo, Dios hace lo que le da la gana, pero todo lo que hace lo hace bien. Entonces, al no tener conocimiento, Jonás huyó, no pensando que Dios lo iba a traer nuevamente. Porque como los llamados de los hijos de Dios, escúcheme bien, son irrevocables. Usted es un hijo de Dios. Usted no se va a convertir en un hijo del otro lado, usted es un hijo de Dios. Seguirá siendo hijo de Dios como es trigo. Entonces el llamado sobre usted permanece, no por lo que hace, sino por la eterna voluntad de Dios. Entonces Jonás regresó y cumplió su labor. Pero la enseñanza está que Jonás, estando en un lugar que no debía estar, le causó dificultades a los demás. Pregunta, ¿dónde usted está? ¿Está entendiendo la voluntad de Dios? Ese es un mensaje nada más a la conciencia, es un poquito. No quiero entrar en eso. Vamos a José. José, estando en el lugar correcto, ¿qué decía? Estaba el Señor con José y era varón próspero. ¿Y qué dice? Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. ¿Está entendiendo el mensaje, hermano? Donde yo estoy, diga, donde yo estoy, hay bendición. ¿Por causa de quién? De Dios. Suya. Pero es Dios en usted. Mire, le estoy entregando responsabilidad esta mañana. Uno se pone a ver donde yo estoy, hay bendición. Eso da ganas de ser más responsable, hacer mejor las cosas, hermano. Pero ese es un principio de la vida. ¿Funciona? Sí funciona. Ese es el caso de José. Vayamos a otro caso. Génesis 30. Génesis 30. Vamos a ver al papá ahora de este muchacho. Jacob tenía un suegro bien difícil, que Dios lo levantó para formar a Jacob. Y eso es importante. Cuando tú llegas a un lugar, siempre hay personas que Dios pone en el camino para formarte, para ayudarte. ¿Y cómo es eso, hermano? Eso lo he explicado varias veces. Vamos a leer Génesis 30. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió aquí a Jacob: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Van entendiendo el principio? El Señor te ha bendecido con mi llegada, porque poco tenías antes. ¿Van notando entonces qué cosa es lo que rige en la vida mía y en la vida suya? Perdón, ¿dónde radica ese principio? En su ser, en su interno,
en su espíritu, ese principio donde usted llega, la bendición comienza a fluir. Ahora pregúntese, ¿no? No me gusta tanto entrar a la conciencia, pregúntese cuánto ha avanzado su vida en el lugar que usted está o las cosas que usted tiene a cargo. Si le tienen respeto, si ha alcanzado más, porque se tiene que ver en algo, hermano. Amén. Vamos a este principio entonces. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Para luego hablar algunas cosas que tengo que decir. Segunda de Reyes capítulo 5. Esta es la historia. Parece que estuviera cantando, esta es la historia. ¿Por qué se fue? Parecía que la introducción de esa canción. Bien, esta es la historia de un general llamado Naamán. Buenazo este general, pero era leproso. Leamos lo que dice. Naamán, general del ejército, Segunda de Reyes capítulo 5. General del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Miren las cosas. Porque por medio de él, de Naamán, había dado el Señor salvación a Siria. Él no era un judío, pero Dios lo había ayudado a este general. Pero veamos por causa de quién. Sigamos leyendo. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha. Miren, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha judía, la cual servía a la mujer de Naamán. Y si sigue leyendo usted, ella le aconseja a la esposa de Naamán que vaya donde el profeta para que le sane esa lepra. ¿Por causa de quién le había dado victoria? Había una mujer creyente allí. Seguro que ella oraba por ese hombre. Ella tenía que hacer algo ahí. Es imposible no entender que cuando un hijo de Dios llega a un lugar, suceda algo, hermano. Sucede. Según la palabra del Señor. Y si volvemos al libro de Génesis 39, vamos a seguir leyendo un poquito, lo mismo que hemos leído al principio. Dice, y vio el Señor, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y miren lo que dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Suficiente. Qué importante es usted. Qué interesante es usted. No solo importante, usted es interesante, hermano, por todo lo que el Señor va a hacer. Entonces, ¿dónde radica ese principio de vida? En mi espíritu. Porque ese esclavo no tenía chavo, no tenía moneda, no tenía nada. Usted puede llegar a un momento en que no haya negocio, no haya nada, y usted se siente frustrado. No, ¿dónde está su riqueza? Dentro de su ser. Pero vamos a hacer una pauta. ¿Quién le enseñó a pensar así a José? La enseñanza de sus padres. Porque cuando años más tarde él va a verlo a sus hermanos, y mire, haga la cosa, los sentimientos de ellos fueron malos. Vendieron a su hermano. Cuando José ya estaba donde tenía que estar, le prueba los sentimientos a sus hermanos y le dice, tráigame a Benjamín, que Benjamín se quede acá. Y ellos te dijeron, no, Benjamín era el hermano de él porque era hijo de una misma madre. Él se dio cuenta que sus sentimientos cambiaron. Entonces, hermano, la prosperidad empieza en la manera de pensar. Ahora, lo que le digo, usted lo cree según la palabra, usted es importante, usted es interesante, usted es una bendición de Dios donde usted está. No lo dude, hermano. Habrá situaciones contrarias, sí, pero la palabra lo tiene que sostener. Vamos al libro de los Hebreos.
Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿Dónde está mi bendición? ¿En tu espíritu? Hebreos 9, 11. San Pablo dice a los creyentes que nosotros no debemos conformarnos a este mundo. ¿Por qué nos dice eso? Entonces, ¿dónde debo yo conformarme? ¿Dónde debo poner mi mente y mi corazón? Si no es en este mundo. ¿A qué le llama mundo? Cosmos, corriente, forma de pensar. Pero Pablo nos habla, y es de lo que esta mañana quiero expresar. Pablo nos habla de un siglo venidero. Y atiéndame acá. Si la Biblia me dice que no me conforme a este siglo, entonces, ¿a qué siglo me debo conformar? Pablo, en Hebreos, en Efesios, habla de un siglo venidero. ¿Saben lo que es algo venidero? Algo futuro. Las iglesias pentecostales enseñaban algún día, más allá, más allá. Uy, algún día reinaremos, algún día llegaremos. Hermano, sufre, hermano, soporta algún día. Pensamos que todo era llegar al cielo. ¿Cuántos de ustedes tienen años en el Evangelio? ¿Se pensaban así? De que algún día sería eso. Nunca decían hoy día. Nunca a alguien, son pocos los que decían hoy. Más decían eso cuando se entregaba una persona a Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Pero no pensaba, algún día, y cantaban más allá, en aquel, cuando allá se va, todos allá. Más bien, Señor, sácanos porque el diablo se nos viene encima y queremos salir de este mundo. ¿Por qué? Porque se está poniendo feo. Ese era el pensamiento. Y todavía cuando nos explicaban, no hay que estar en el mundo, hermano, no se conforme este siglo. Pero, ¿qué debo hacer? Cruzarme de brazos, pero algo debo hacer. Porque había potencial, había carisma, había habilidad, algo tengo que hacer. Pablo habla de un siglo venidero. Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿Alguien lo puede leer? Lo leo yo. Sigue, hermano. Sigue. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí nomás. Pero estando ya presente Cristo, miren lo que dice. ¿Cristo está presente? Amén. ¿En dónde? Aquí, en nuestro ser. En todo nuestro ser. ¿Qué más dice? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Vaya usted cogiendo la mente porque ahí está el mensaje. Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios 2, 7. Si alguien lo tiene, lo lee. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Antes dice que Él te dio vida, te resucitó, te sentó en lugares celestiales. ¿Lo sabemos eso? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuándo? En el cielo. O cuando yo saque este cuerpo. Las abundantes riquezas, dice la palabra de Dios. Está hablando de siglos venideros. Dice sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué cosa es el siglo venidero? Cuando en Hebreos capítulo 6 dice que habiendo gustado los poderes del siglo venidero, la buena palabra del Espíritu Santo, ¿qué es un siglo venidero? Bien, es sencillo, yo estoy aquí presente ahorita. Estoy en este mundo físico cosmos. Vivo en este mundo donde hay bastantes filosofías y principios que no llegan a mí porque tengo el Evangelio como usted. Pero existe un futuro, piense. Pero ese futuro es traído hacia su presente por los ángeles. ¿Está entendiendo? Ese es el siglo venidero cuando trae todos esos ángeles, porque yo sí estoy limitado para el mundo. El día que salga de este cuerpo, pasaré lógicamente a otra dimensión. Pero mientras esté acá, los ángeles se acercan a mí. Escúcheme bien.
me sirven, están a mi servicio, me bendicen, me traen, me abren puertas. Eso es disfrutar el siglo venidero. ¿Y quién es sumo sacerdote de esos bienes venideros? Cristo. Y vamos a leer un pasaje bíblico donde dice que los ángeles no los sujeta el siglo venidero. O sea, ellos traspasan y llegan hacia usted. Yo sí no puedo traspasar. Solamente en mi oración y entrando a la presencia, pero ellos sí. Hebreos capítulo 2, busque conmigo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hebreos 2. Versículo 5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. Entonces te pueden asistir a ti. Van contigo. Ellos son vigilantes, hermano. Los ángeles están vigilando, están mirando, están por todos lugares que ellos están guardando la creación. Entonces eso es lo que hay que entender. Yo no vivo ya bajo este siglo. Disfruto el siglo venidero. ¿Y cómo lo disfruto? Con mi mente. Amén. Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces voy a ir entendiendo acá. Con mi mente. Es raro predicar estos mensajes, porque yo digo, la mente no, la mente es un tabernáculo. Así es, Señor. Donde llega el conocimiento de Dios. Y donde voy entendiendo el Evangelio, la revelación del Evangelio. Dije el domingo pasado, ¿se acuerdan cuando creíamos que el octavo de julio habían ánimas y ese mensaje de que haya cuidado con las almitas? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Que hay ángeles. Y esto. Entonces, son los ángeles lo que traen hacia mí, lo que me corresponde, ese siglo venidero. Por eso Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. Habla ahora en plural. Quiere decir que usted tiene una temporada en su vida, luego entra a otra temporada. Y luego entra otra temporada, y luego entra otra temporada. Son los siglos venideros que usted tiene que disfrutar. No llamándole gloria. Porque no fue hace 6 meses igual que ahora. Usted entraba a otra experiencia. Entonces se está mostrando en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia. Pregunta, ¿usted está disfrutando eso? Cuando todavía la cabeza está en el mundo, en el sistema, no puede hacerlo, tiene que entender esto. Parece que como si se quedara solo, porque mayormente nos hemos guiado por las emociones, pero no es emoción, es fe, es creer que esto es, y comience usted a disfrutar eso. Un siglo venidero. ¿Van entendiendo el mensaje, hermano? Esto es para entenderlo. Pablo dice, para mostrar, y ese texto maravilloso, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué dice? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor dice, en el Antiguo Testamento es bien fuerte la palabra, maldito el varón que confía en Dios. Y toda la Biblia habla que te apoyes en Dios. Pero ¿cómo te vas a apoyar en Dios? Por la fe, creyendo que los ángeles asumen ese siglo venidero y me lo traen a mi vida. Hoy. O sea, ¿cuándo yo vivo el siglo venidero? Hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No se refiere a abrir mi corazón y entregar a Cristo. No, salvación tiene que ver con salud, sanidad, todo lo bueno, todo lo que Dios ha preparado para ti. Espiritualmente y físicamente. En lo espiritual y lo físico. Ahora, los ángeles, ¿funcionan o no funcionan? ¿Cuántos tienen testimonio de ángeles? Amén. Jesús santo de Dios. Ahora, donde tú estás solo? No. Entonces ese siglo venidero vive, no te conformes al mundo. Busca en dónde acá, por eso ahí está la información. Entonces Cristo me está administrando los bienes venideros y sus ángeles nos están mirando. 2 cosas tienes tú: el testimonio del Espíritu Santo dentro de ti, porque está en ti, y los ángeles que están fuera de ti. No falla esto. Si no, vamos al libro de los Hechos así rápidamente. En el capítulo 8 dice que Felipe, un ángel del Señor, se le presentó a Felipe.
Y luego dice, y el Espíritu le dijo, acércate. Vamos a leer los Hechos. Para que vea usted que no falla eso. ¿Con qué seguridad nos habla la palabra de Dios? Hechos 8, ¿no? Hechos 8:26. Miren lo que dice. ¿Quién lo puede leer? A ver, hermano Raúl. Amén. Hechos 26. Amén. ¿Qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe, Ya. diciendo, levántate y ve hacia el sur, Ya. por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Continúa. Sí, sigue. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Ahí nomás. Y el Espíritu dijo. Eso es segurísimo. Dentro de mí es el testimonio interior. Afuera, ¿cuánta seguridad? amén. Por eso Isaías dijo, por más torpe que sea uno, no se extraviará en este camino. No se extraviará. Ni está dudando. Cuando hay duda es porque todavía su mente no está firmada, su tabernáculo en el conocimiento. Ángeles. Ese día estaba Felipe en el lugar correcto para evangelizar y darle a ese hombre la palabra de Dios. Llegó a Etiopía el primer misionero y la evangeliza la reina. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué sencillo? ¿Cómo es la vida práctica y sencilla? No es una vida religiosa. Señor, dame, nos vamos afuera, que esto gracias. En el caminar va a funcionar, esto funciona esta vida. Entiendan, no es un evangelio religioso de prohibiciones, cuidado acá, no. Ángeles están a mi alrededor y el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, porque Él es el que en vosotros produce el querer como Él hace. ¿Tú quieres hacer algo para Dios? A mí hay momentos en que tenía que hacer nada. Porque te enseñan a hacer siempre las iglesias que están, hay bastante movimiento, agitación, sí, tenemos que hacer esto, el otro, bastante agitación. Y yo me preocupaba, cuando venía a una iglesia pentecostal donde todo era agitación, y cuando no hacía nada me preocupaba, pensaba de que Dios me iba a condenar porque no hacía nada, y el Señor no hagas nada. Porque a la hora que tú quieras hacer algo para Dios, Dios mismo producirá en ti. Amén. El querer. Y ojo, una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. Son diferentes tiempos. Yo quiero, hermano, cantar en el ministerio de alabanza, pero se te escucha desafinado. ¿Tú quieres? Sí, pero acá comienza a cantar en tu casa y de repente comienza a afinar. Llegó el tiempo de hacer. Qué bueno. Ahora se te escucha de voz. Y poquito a poquito. Querías. ¿Quién puso ese querer? ¿Y quién pondrá el hacer? Claro, cuando Dios quiera que tú hagas algo para Él, escúchame, cualquier cosa, salgas a la esquina. Yo una vez tuve una experiencia, hay personas que me lo pueden corroborar. En mi casa había teléfono, aquellos teléfonos antiguos, no había muchos celulares en ese tiempo. Y yo tengo que cruzar para ir a la tienda en aquel tiempo. Pero en mi corazón yo soy adentro algo. ¿Tienes teléfono? No, sala. En ese tiempo estaban las moneditas de teléfono. Sala afuera ya no. ¿Lo cierto? Salgo y había dos teléfonos. Y había una persona que estaba hablando por teléfono.
entusiasmada, así que ya voy a ir de viaje, manda el giro, que no sé cuánto, y de repente ¡pum!, se recorta la llamada. No había sacado su bolso, su billete. Yo estaba pendiente, el Señor me hizo estar pendiente, ¿no?, curioso, qué sé yo, no se puso curioso, si yo escuché su conversación, entonces yo dije, ¿sabe qué? Tenga usted la moneda y termine a hacer su... Eso soy yo. ¿Y era para qué? Para darle la palabra del Señor. Y ese día, toda una mañana, leí la palabra de Dios. Sí. Entonces era porque el Señor quería que llegue a un lugar a hablar. Teniendo teléfono. Hay que estar a la expectativa. Cuando Dios te dice algo, hay que estar a la expectativa. Amén, Jesús. Algo pasa por acá, algo, no sé, alguien tiene que llegar. Otro día estaba por allá por la vía Benavides, hace tiempo, por la iglesia, Alianza Cristiana de Benavides. Y me puse a caminar, porque a veces me bajaba del carro y me ponía a caminar cuadras, ahí siempre pensando, siempre uno que es predicador, siempre en tu mente la palabra. Y llego a Wong, Benavides con República de Panamá, y de repente veo el letrero que dicen varios, el consultorio, dentista y todo, ¿no? Pero yo entré a ese consultorio para ver algún presupuesto. Me siento en el consultorio y en ese momento yo sabía que tenía que hablar con alguien. Tenía que hablar con alguien. Y era el dentista. Porque fui a que vea un presupuesto, entré y no sé qué cosa me dijo que le comencé a hablar la palabra de Dios y comenzó a llorar. Su madre era de la iglesia de Alianza Cristiana, le venía hablando la palabra y él solo necesita que alguien le diga algo, le confirme. Y ese día, vente para, hasta gratis, nunca más volví. Pero supe ese día, cosas así suceden. Ángeles, tu siglo venidero disfruta. Si ya Dios te sacó del mundo y no te conforma, dice según Romanos 12:2, a este siglo, no os conforméis a este siglo. No conformar quiere decir ponerte a la forma de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de tu mente. Siglo venidero. Son los ángeles trayéndote todo lo que te corresponde. ¿Está entendiendo el mensaje? Amén. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo eres propio, José Barón? ¿Eres propio? Yo me presento aquí, pero todavía no. Tú vas a hacer que las cosas cambien. Eso es cierto. Gracias. ¿Cómo le vino el sueño al pastor Sola de Marina? Amén, Jesús. ¿Y cómo comenzó? Es un testimonio de ahorita, ¿no? Yo le pregunto al hermano Jimmy, ¿con cuánto dinero comenzaron? Creo que con 26 soles. Sí. ¿De dónde vino? Se manifestó la prosperidad. La idea mía. ¿Acaso la prosperidad es tener bastante billete, no? Empieza aquí, se manifiesta. Esa es la prosperidad. La prosperidad empieza aquí. Tu manera correcta de pensar. Porque ya sabiendo que hay ángeles a tu servicio y que van a traer las cosas que te corresponden, estoy feliz, afirmo más esa verdad. Y me va a traer a las personas adecuadas y todo abrir las puertas, son los ángeles obrando y trabajando a mi favor. Mire, eso de los ángeles es maravilloso porque el apóstol Pablo dice que es conforme a su propósito eterno. O sea, a Dios no se le ocurrió, porque tú vas a estar, no, desde antes de la fundación del mundo, su decreto ya no, a esos bendecidos que llegan a la tierra, ángeles le van a servir. Los van a vigilar, cuidar, sostener. ¿Sabes lo que son ángeles? Seres de 4 o 5 metros grandes, fuertes. Estás durmiendo y tu ángel está sentado a tu lado ahí. Cuando yo hablo de esto, pero hermano, el Espíritu Santo también está por dentro. Abriéndote paso por acá, por allá, cuidadito. Y tú, por esa sensibilidad, atiendes. No te vas más allá de lo que uno debe decir, ni a derecha ni a izquierda. Dígame, la iglesia no es preciosa cuando sabe esto. Amén. No se siente. Amén. Porque sabe que hay ángeles.
¿Usted ve la mano del Señor en su mano, hermano? Antes de brillar. ¿Cómo te condujo Dios a lo que es tu bendición? Yo oí el testimonio, permíteme con respeto, oí el testimonio de ellos el domingo pasado. Cómo ellos se encontraron. Coincidencia, no es hasta que entendieron. Entendieron con él. Entonces es los ángeles trayendo a tu vida ese siglo para que ¿es por obras o por fe? Por fe. Tengo que orar bastante, aunque yo no digo que no sé, hay que orar. Tengo que orar bastante y orar para que venga esto. No, esto es por fe, esto es gracia, este es nuevo pacto. La Biblia me dice que es así, yo lo creo. Así es. Nada más. Y eso va a funcionar, porque esto funciona cuando tú lo crees. Cuando tú lo crees, te paras en eso. Esto es verdad para mí. Esto es sencillo, práctico. Esto no me demanda un ajuste, que cuidadito por ahí, que un miedo que se te da. No, esto es así sencillo para que tú lo tomes y comiences a correr con esa verdad. Porque la Biblia dice que tú corres con esto, corres con la gracia, corres. Esto te hace correr, esto no te atrasa la chispa y con miedo, esto te hace correr. Y en el correr se van comenzando a ahora, no le pongamos título de gracia, es el Evangelio del Reino. Y es el reino de Dios. Así funciona. En una manera más amplia. Entonces piensen en ese siglo de Miguel. Hay un siglo de Miguel. Hay ángeles que me están sirviendo, pero ¿qué pasa? No, por acá no encaja. Tiene que encajar. Hay algo que tiene que encajar. Y no solamente esto, voy a ir un poquito más allá. Como hay ángeles a nuestro alrededor, eso dice la palabra. Y también la nube de testigos está a nuestro. ¿Sabes quiénes son las nubes de testigos? Los que murieron. Según la Biblia, ¿quiénes son la nube de testigos? Testigos. Testigos es los que están bien. Los justos que salieron del cuerpo. Ahora 50, 100, 200, 300 años. Abraham, todos ellos salieron del cuerpo y están, dice, a nuestro alrededor como gran nube de testigos. O sea, qué tremendo. O sea, que mi papá está en la nube de testigos. Mi abuela está en la nube de testigos. Y de ahí donde están. O sea que no solamente esos ángeles, porque hay ángeles, Pablo dice que hay ángeles escogidos. ¿Quiénes son ellos? Los que han venido acá a la tierra. Y han sido vestidos de piel y carne. Los presentos son ustedes. Pero hay ángeles que no van a venir a la tierra. Por eso Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos. ¿Para qué Dios le envió a la tierra? Y lo vistió de este cuerpo. ¿Para que tenga experiencias humanas? Para que viva el reino de Dios aquí, en este tabernáculo. ¿Por cuánto será? Por un tiempecito. Después nuevamente me saca de este tabernáculo y estoy ahí con la nube de testigos. Entonces, estos ángeles no solamente la nube de testigos, ahí está su tío, su abuelo, su abuelita. Entonces cuando a mí hogares me dicen, hermano, me dice, llevo hogares que todavía están en la tradición. Tuve la sensación como que si mi abuela estuviese en la cocina, la sentí. Claro, se va a una iglesia pentecostal, esos son los demonios que salieron de tu abuelita, le dicen. Así es. Esos demonios estuvieron dentro de la abuelita y están ahí. No descansa. La nube de testigo dice que está a nuestro alrededor. Ojo, esa dimensión. Porque tú cuando entras, Pablo dice, por lo cual estamos firmes por la fe en esta gracia. Tú entras a esa dimensión. Y en esa dimensión, la nube de testigos está a nuestro alrededor. Y dentro de esa nube de testigos están tus abuelitos, todos que ya no tienen cuerpo, son espíritus. Y los espíritus los podemos percibir. No digo que te comuniques con ellos porque el ateo no te comunica, pero tú percibes. Y le cuento un testimonio. Mi hermana vive en Nueva York. Ella se compró algunos autos para hacer su empresa de taxi. Y ella me cuenta a mí que se puso a hacer taxi. Como dando pues el ejemplo a sus trabajadores. Y me dice, Jorge, y un día me metí en un problema porque no sabía, no daba con la calle, pero todavía en ese tiempo pues. Y ella me dice, Jorge, y yo he percibido como si la persona de mi papá estuviese cerca de mí. Porque cuando tuve esa experiencia al rato encontré la calle.
escúchanos, sí, hermana. Yo todavía no entendía muchas cosas. Ahora lo entiendo. Esa nube de testigos, esa cobertura está allí. Mi padre fue taxista toda su vida. Y de los que había antes, esos que cuando tenían su auto, pues no había las máquinas, años 60. Y cada vez que me siento con personas, me cuentan una cosa y yo con el Evangelio. Qué poderoso eres tú, los ángeles, la nube de testigos, están a nuestro alrededor. Entonces, estamos bien cubiertos, bien cuidados. Tengo un testimonio con los ángeles también, que siempre que ministro trae mucha fe. Yo, no sé si lo puedo compartir. Compártalo. Cuando nosotros íbamos a comprar nuestro primer departamento con Claudio, nunca estábamos pendientes de comprar una propiedad, porque sentíamos que íbamos a viajar como misioneros por todo el mundo. No estábamos pendientes, pero un día el Señor le puso a él, quiero comprar un departamento. Y yo estaba muy como que no tenía la convicción de, ok, primero porque no teníamos nada de dinero, entonces se me hacía un conflicto en la cabeza, pero había yo terminado mi curso de ángeles, como 3 meses de estudio de ángeles, solamente del estudio del movimiento angelical y los querubines y todo esto, con el pastor Víctor Sarrut. Y un día Claudio me dice, vamos a comprar el departamento. Y yo me pongo a orar en el Espíritu, y un día, de acá bajó al Espíritu. Y simplemente dije, ok, ángeles, traigan esa cuota inicial porque nosotros no tenemos. Una oración, pastor, una oración. Ángeles de Dios, traigan esa cuota inicial porque nosotros no tenemos. Se acabó. A la semana siguiente, un grupo de Estados Unidos que había venido a hacer obras y todo, no había gastado todo su dinero de acá en las obras, no lo había gastado. Y en el aeropuerto le dicen a Claudio, pastor, nosotros tenemos un dinero, pero no lo queremos dar a la iglesia, se lo queremos dar a usted. A usted queremos darlo, no es para que lo use la iglesia ni nada. Y era exactamente el monto de la cuota inicial. Era exactamente el monto de la cuota inicial. Y eso, bueno, yo he tenido muchas experiencias con los ángeles, que de verdad que es un beneficio, que cuando no ejercitas tu fe o estás en ese entendimiento del Espíritu, no pasa nada. Entonces simplemente quería compartir. Y eso no es de uno, hermano. Ese conocimiento está allí escrito, es para que tú lo ejercites. Ya te he dicho que tu verdadero servicio a Dios no es lo que tú hagas algo físicamente, sino tu servicio es que tú vayas entendiendo y ejercitando aquí. Lo que dice el hermano Núñez es sincero. Entonces ahora ponte a ver. Salgo y ángeles conmigo. Ángeles contigo. Ángeles contigo. Así, hermano, que tú pones los ángeles por encima del Espíritu. No estoy diciendo que son dos cosas, el testimonio de Dios, los ángeles son. Sí, pues. Y si tú vas al hebreo, esos ángeles son Elohim. Elohim grande y Elohim 500. Porque es de su misma sustancia, Dios, como si Dios hubiese sacado creado su propia esencia. A Moisés Dios le dijo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. No le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Amén. Como si yo mismo estuviese ahí. Entonces entiende, hermano, use ese servicio. Escucha, ese es decreto, es un decreto sobre su vida. Ahora, si usted no entiende eso, usted se debe esforzar. Va a desgañotar, como dije el domingo pasado, sus hijos están, ay, mis hijos, les va a pasar algo, que esto, que la delincuencia, que esto, que el otro, cuando usted cuidando a los hijos. Presenta un file para trabajo, 50 que se presentan. Los ángeles no, ponerlo por encima, no sé. Claro, dice que es el lugar correcto, ¿no? Porque también ellos alaban cuando tú estás corriendo, porque si tú eres una persona bien despercudida de la religión y eres una persona libre y estás creyendo en el Evangelio, corres y de repente ¡pum!, se cierra una puerta. Sí. Corres por acá, otra puerta se cierra. Si estuvieras en el sistema, te reprendo, diablo. Le echa la culpa al diablo. Sí, no sabes que los ángeles están cerrando lo que no te conviene.
Amén. Y están abriendo lo que conviene. Así es. Y a veces hay que esperar un poquito. Y con el acelerador neutro. No, la primera, abre la puerta y sigue adelante. O sea, con ese entendimiento, hermano. No te amargas, no le digas que el diablo, en el nombre de ustedes al pastor, ungen, ponen tu mano aceite en la cara, un montón de cosas que se te olvidaban antes, hermano. ¿Verdad? El que va aquí en algún momento no lo dice, pero vi. ¿Tienes nada más de declarar? Bueno, se cierra. Dios es soberano. Va a abrir lo que a mí me conviene. Comience cuidado. Entonces, ¿tú qué haces? Tranquilo, te sientas, sensible a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque eres próspero. Número uno, porque eres próspero. No vas a ser próspero, eres próspero. Tú eres próspero. Es como que tú eres bendecido. No es que Dios te bendiga. Hermano Raulito, ¿cómo está? Dios me bendiga, hermano. No, usted me dice, hermano pastor, soy bendecido. Soy un bendecido. No es que Dios me va a bendecir. Y si algo está pasando, seguramente porque usted le ha orado a Dios, hermano. Porque siempre le buscamos la sin razón cuando algo nos pasa. No, es una leve tribulación momentánea. Que esto va a pasar. Pero soy bendecido. Amén. Como declaro. Y que ángeles están conmigo. Y que soy próspero. Ah, es que eres próspero porque tiene esto. No, usted es próspero. El pastor Sol hace 15 años era próspero, hace 10 años, ahora sigue siendo próspero, porque así lo declara para usted es próspero. ¿Dónde está? Entendiendo. Si usted no entiende las riquezas, como dijo un predicador ayer, si usted no entiende toda la obra de la cruz en su vida, usted está perdiendo el tiempo. Tiene tantas cosas por desarrollar. Voy terminando, hermano. Entonces, usted es próspero. Somos prósperos. Es un bendecido. Amén. Amén, hermano. Amén. Me llama la atención y voy a contar, porque hermano Doria me ha provocado contar. En una oportunidad tenía que pagar también una mensualidad del departamento donde estaba. Y estaba ya los resultados. Y me llama una amistad, Jorquito, me dice, yo siempre iba cada cierto tiempo un sábado a conversar con toda la familia, a predicar el evangelio. Y yo pensando, ¿qué momento voy a pagar? Porque ya se había vencido ese día, un día anterior. Hermano, terminé de conversar, todo, salí 4 o 5 de la tarde y cuando se despide me ponen un sobre aquí en el bolsillo. Y como dice la hermana Dori, como todo, exactamente lo que tenía. Yo no había experimentado, lo había escuchado en otros predicadores, pero un día Dios me lo hizo. Amén, hermano. El siglo venidero es que Dios acerque los ángeles hacia tu vida y que tú comiences a entender y disfrutar aquello que Dios ha preparado para ti. Amén. Que no tiene que ver ni enlazarte con nada ni con nadie. Nosotros somos servidores y facilitadores. Y Dios nos usa, pero no nos enlaza de ninguna manera. Son ángeles disponiendo sobre nuestra vida. Amén. Como José. Donde usted vaya, el principio es que algo va a suceder. Y todavía está en la onda de Jonás. Guárdese todavía, póngase en la onda de José. Porque Jonás todavía le faltaba entender un poquito. Amén. Hermanos, bendecidos.